George H. W. Bush, el 41º presidente de los Estados Unidos y padre del 43 presidente, fue una fuerza constante en la escena internacional durante décadas, desde su periodo como enviado a Beijing a sus 8 años como vicepresidente y su mandato como comandante en jefe de 1989 a 1993. El último veterano de la Segunda Guerra Mundial en servir como presidente, él era un funcionario público consumado y un estadista que ayudó a guiar a la nación y al mundo fuera de una guerra fría de 4 décadas que había llevado la amenaza de la aniquilación nuclear. Su muerte, a los 94 años el 30 de noviembre, también marcó el paso de una era. Aunque el señor Bush sirvió como presidente hace 3 décadas, sus valores y su ética, parecen siglos quitados de la cultura política de hoy. Su moneda de conexión personal era la letra manuscrita, no la ráfaga social de los medios. Él tenía una naturaleza competitiva y una ambición considerable que no eran fáciles de discernir bajo el brillo de su politesse de Nueva Inglaterra y su generosidad sincera. Era capaz de ejecutar campañas políticas de vanguardia, y llevó a la nación a la guerra. Pero sus principales logros fueron producidos en las mesas de negociación. Cuando la palabra moderación se convierte en una palabra sucia, tenemos alguna búsqueda espiritual para hacer, escribió un amigo en 1964, después de perder su primera oferta de cargos electivos. A pesar de su gracia, el señor Bush era un tema fácil para la caricatura. Él era un graduado de los honores de la Universidad de Yale, que era a menudo una pérdida para las palabras en público, especialmente cuando vino a hablar de él. A pesar de que fue probado en combate cuando apenas estaba fuera de la adolescencia, fue calificado como un debilucho por aquellos que dudaron de que sí tenía convicciones esenciales. Esta paradoja en la imagen pública del señor Bush lo persiguió, al igual que los acontecimientos domésticos. Su falta de seguridad en la cara de una economía vacilante produjo una caída en la creciente popularidad que disfrutó después del triunfo de la Guerra del Golfo Pérsico. En 1992, perdió su candidatura para un segundo mandato como presidente. Es un logro mixto, dijo el historiador presidencial Robert Dallek. Las circunstancias y su capacidad para manejarlos no hicieron frente a lo que el electorado quería. Su muerte fue anunciada en un tuit por Jim Gratt, su portavoz. La causa de su muerte no estaba disponible inmediatamente. En 2012, él anunció que él tenía parkinsonismo vascular, una condición que limitó su movilidad. Su esposa de 73 años, Barbara Bush, murió el 17 de abril. La tarde anterior al servicio de su esposa, el frágil y limitado presidente en silla de ruedas convocó a la fuerza para sentarse durante 20 minutos antes de que el ataúd de su esposa fuera cargado de flores y aceptar las condolencias de algunas de las 6.000 personas que se alinearon para render sus respetos en la iglesia San Martín Episcopal en Houston. El señor Bush llegó a la oficina oval bajo la imponente y marcada sombra de Ronald Reagan, un rival de antaño para quien había sido vicepresidente. Ningún presidente antes había llegado con su amplitud de experiencia. Piloto decorado de la Armada, exitoso ejecutivo petrolero, congresista, delegado de las Naciones Unidas, presidente del Partido Republicano, enviado a Beijing, director de inteligencia central. En el transcurso de un solo término que comenzó el 20 de enero de 1989, el señor Bush se encontró al timón de la única superpotencia restante del mundo. El muro de Berlín cayó. La Unión Soviética dejó de existir. El bloque comunista en Europa Oriental se separó. La Guerra Fría terminó. Su firme, restringido sentido diplomático ayudó a asegurar la armonía y la paz con estos acontecimientos que sacudieron el mundo, uno detrás del otro. En 1990, el señor Bush fue tan lejos como para proclamar un nuevo orden mundial que sería libre de la amenaza del terror, más fuerte en la búsqueda de la justicia y más seguro en la búsqueda de la paz, un mundo en el que las naciones reconocen la responsabilidad compartida por la libertad y la justicia. Un mundo donde los fuertes respetan los derechos de los débiles. La presidencia del señor Bush no fue todo arados. Ordenó un ataque a Panamá en 1989 para derrocar al fuerte Manuel Antonio Noriega.
Después de que el dictador iraquí Saddam Hussein invadiera Kuwait en el verano de 1990, el señor Bush reunió una coalición de 30 naciones, respaldada por un mandato de la ONU, e incluyendo la Unión Soviética y varios países árabes, que encaminaron a las fuerzas iraquíes con inesperada facilidad en una guerra terrestre que duró solo 100 horas. Sin embargo, el señor Bush decidió dejar a Hussein en el poder, estableciendo la peor y más fatídica decisión de la presidencia de su hijo una docena de años después. A raíz de esa victoria 1991, la aprobación del señor Bush en casa se acercó al 90%. Parecía que el país había logrado finalmente la catarsis que necesitaba después de Vietnam. Un año y medio después, solo el 29% de los encuestados le dio al señor Bush una calificación favorable, y solo el 16% pensó que el país se dirigía en la dirección correcta. El ala conservadora de su partido no lo perdonaría por romper una prenda mal aconsejada y arrogante. Lean mis labios. No hay nuevos impuestos. Sin embargo, lo que le costó entre los votantes en general fue su incapacidad para expresar una conexión y el compromiso con las luchas de los norteamericanos ordinarios o una estrategia para transformar alrededor de la economía. Que se le percibe como carente de agallas, era otra ironía en la vida del señor Bush. El suyo era un personaje que había sido forjado por el juicio. Él era una historia ejemplar de una generación en que la juventud fue cortada brevemente por la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial.